¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. El tiempo que nos hemos dedicado este martes a hablar de la victoria de ayer de España en la Eurocopa lo hemos dedicado a analizar el debate entre los 4 candidatos a la presidencia del gobierno. Ese debate en el que no ganó España y donde no pasó casi nada. Bueno, una cosa sí que pasó, que con sus intervenciones esos candidatos nos dejaron claro que a partir del 26 de junio va a ser harto difícil conformar un gobierno estable en nuestro país. Los ecos del debate entre los 4 aspirantes a esa presidencia del gobierno ha ocupado buena parte de los discursos de campaña de este martes. El candidato del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha dedicado el día a Andalucía. Por la tarde ha celebrado un encuentro con simpatizantes en Granada. Por la mañana ha estado en Roquetas de Mar, en Almería. Allí se ha acordado de sus contrincantes de ayer, les ha llamado cenizos y les acusa de vender una imagen negativa de España en sus discursos. Presidente regional, Juanma Moreno. Que enfrente solo hay ruido, gente empeñada en contarnos lo mal que van las cosas. Oiga, algo bueno pasará también en España. No se puede construir sobre la base de ser negativo, de ser cenizo, de no reconocer las cosas buenas, que son muchas, que tiene nuestro país, España. Por su parte, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha hecho campaña en nuestra comunidad junto a Juan Vicente Herrera y el expresidente de Extremadura, José Antonio Monago. El PP asegura que para el 26J ofrece 4 claves, entre ellas la defensa del modelo de convivencia. No es la única. Queremos consolidar una recuperación económica para que esa recuperación económica se traduzca en un crecimiento de la economía estable y, lo más importante, para que ese crecimiento de la economía estable, y esa es la solución fundamental para los principales problemas de las personas y las familias. También ha habido referencia al debate a 4. Ayer solo hubo uno de los contendientes en ese debate a 4 que cuando le preguntaron ¿usted qué quiere hacer, qué haría? Y dijo, yo quiero pactar con los españoles y que nos comprometamos a que gobierne la lista más votada. Afirma que el trabajo del PP se centrará en crear más empleo, mantener la sanidad pública y garantizar las pensiones. El candidato del Partido Socialista, Pedro Sánchez, ha estado en Oviedo y allí ha compartido mitin con el presidente de Asturias, con Javier Fernández. Sánchez se ha comprometido a recuperar la universalidad de la sanidad pública. En cuanto lleguemos al gobierno, extenderemos la tarjeta sanitaria 6 meses, derogaremos el copago farmacéutico a los pensionistas y recuperaremos la universalidad de la sanidad pública. Ese es mi compromiso y lo voy a cumplir en cuanto llegue al gobierno. Luis Tudanca ha hecho campaña en Miranda de Ebro con la secretaria general de los socialistas vascos, Idoia Mendia. Tudanca se ha referido al anuncio del consejero de Fomento en las Merindades, donde descartó proyectos de fracking en nuestra comunidad. Yo escuchaba atónito al consejero de Fomento y Medio Ambiente hace apenas un par de días decir justo lo contrario de lo que han hecho, que es algo muy habitual en el Partido Popular. Por cierto, tan habitual en el Partido Popular como en esta supuesta nueva política que representa Pablo Iglesias. Dicen en cada sitio lo que conviene, lo que la gente quiere oír, sobre todo si se está en campaña electoral para tratar de rascar un puñado de votos. En cuanto a Ciudadanos, hoy su candidato a la presidencia del Gobierno ha vuelto a Castilla y León. Albert Rivera ha estado en Salamanca, acompañado por el cabeza de lista al Congreso por esa provincia, Pablo Yáñez, y por el portavoz en las Cortes, Luis Fuentes. Después del paseo de rigor por las calles de la ciudad y los abrazos con los partidarios, Rivera hacía parada ante la fachada de la universidad para dirigirse a los jóvenes. Ha denunciado que el paro juvenil en nuestro país sea del 48% y ha reclamado un nuevo modelo universitario de calidad y sin recortes. Luego con los fotógrafos, si queréis. Nuestros jóvenes se han formado. Nuestros jóvenes son los más preparados de la historia de España. Pero en cambio, nuestro mercado laboral les ofrece contratos basura, contratos Kleenex de usar y tirar.
Este martes Pablo Iglesias volvía a pedir al Partido Socialista lo que le pidió con insistencia ayer a Pedro Sánchez en ese debate, que aclare antes de las elecciones si va a pactar con ellos o con el PP tras el 26 de julio. La duda que queda es qué va a hacer el Partido Socialista y yo creo que solamente tienen dos opciones. O permiten que Rajoy siga en el Ejecutivo o llegan a un acuerdo de gobierno con nosotros. Yo no concibo, no me imagino al Partido Socialista compareciendo y diciendo a su gente que han preferido a Mariano Rajoy y al Partido Popular. También José Sarrión ha hablado esta tarde en Segovia sobre el debate de anoche. Asegura que Sánchez se equivoca al pensar que los enemigos son ellos y que Rajoy es ajeno a la realidad social. El debate de ayer fue muy claro, Mariano Rajoy completamente fuera de la realidad social, completamente ajeno a un país lleno de sufrimiento social y un Partido Socialista que se equivoca de enemigo y que en lugar de cargar sus tintas contra el gobierno de Mariano Rajoy prefiere cargar contra nosotros y contra nosotras, en un acto que creemos completamente erróneo. Esa es la crónica de campaña y los mensajes que se han escuchado este martes. Llega el momento del análisis, de la tertulia reposada. Con Luis Jaramillo, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Con Pablo Lago, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Si os ha pasado ya el fervor del debate de ayer, ¿estáis más sosegados? Fervor por el partido de fútbol supongo de la tarde, del lunes, pero vamos, el del debate no. Poco, ¿no? Bueno, no hablaremos de fútbol, hablaremos del debate, como no, del postdebate y de la campaña de los diferentes candidatos. Ernesto, ¿qué tal? Buenas noches. Cuéntame, ¿qué dice la prensa? Pues algo de campaña sí que ya aparece en determinados lugares de Castilla y León. Pero mira, empezamos por la primera del diario de Valladolid, El Mundo. Valladolid, la ciudad plantea la reforma total del Paseo de Zorrilla para impulsar el bus. El ayuntamiento pretende la remodelación integral del paseo para incluir 2 carriles para autobuses con una frecuencia cada 5 minutos. Diario de León, 6, que es el banco de las antiguas Caja España y Caja Duero, prejubila ya este mes a 200 empleados sobre un total de 438. Unicaja sigue sin concretar cuántos trabajadores y cómo serán recolocados dentro del grupo. El norte de Castilla, el juez ordena investigar blanqueo de capitales en el caso Perla Negra. El último informe policial sobre las cuentas del exviceconsejero de Economía Rafael Delgado detecta dinero de ignorada procedencia. Diario de Soria, desvalijan en 3 minutos la joyería del centro comercial Camaretas. 4 encapuchados rompen de madrugada los cristales con mazas y con una radial. Diario de Burgos, la deuda de la ampliación del polígono de Villalonquejar exige a la ciudad 2 millones más al año. Diario de Ávila, el PP se vuelca en el Valle del Tietar. Señala que los populares tuvieron actos de campaña por la mañana en Candelera, donde estuvieron María Dolores de Cospedal, Juan Vicente Herrera y Monago, y por la tarde en Arenas de San Pedro, donde participó Esperanza Aguirre. Diario ABC abre las páginas de Castilla y León con este titular: demandan al PSOE de Valladolid por una deuda de 6.000 euros con sus vecinos en la sede provincial de la calle Santa Lucía. Diario de Valladolid, El Mundo, el Ayuntamiento de Aldeamayor aprueba de urgencia un plan de 2.899 viviendas donde el Tribunal Superior de Justicia tumbó un plan de 5.000. Y Diario Palentino, PP y Ciudadanos se aprueban con nota el balance del primer año de su pacto de gobierno en la capital. La Nueva Crónica de León, Victorino Alonso intenta ahora quedarse con el cielo abierto, las explotaciones de cielo abierto de la hullera vasco-leonesa. Y el diario La Razón, la convivencia entre enseñanza pública y concertada facilita y enriquece la educación. Bueno, esas son las primeras páginas, los titulares más destacados de los periódicos. Ernesto, ¿qué viñetas has elegido esta noche? Te traigo 2 viñetas, la de Rodera en El Mundo de Castilla y León. Les hemos dicho ya lo de la estabilidad. Y la de Sansón en el norte de Castilla, qué manía con reducirlo todo a saber quién ganó el debate. A nadie le importa quién diantres ganó el debate. ¿No te parece? Dice, por supuesto.
yo también soy socialista. Bueno, les tenemos que pedir disculpas si han visto otro que no es el que corresponde de esa viñeta que ha leído mi compañero Ernesto Escapa. Vamos a empezar con el debate, ¿cómo no? Vamos hablando del postdebate. 24 horas después, la pregunta que se hace muchos ciudadanos, ¿creéis que ha servido para algo? ¿Algo más que para tenernos entretenidos o aburridos durante 3 horas largas? Hombre, yo creo que sí, que ha servido, entre otras cosas, para saber que las posiciones han cambiado francamente poco en relación con las elecciones del pasado mes de diciembre, aunque es cierto que todos los contendientes pusieron de manifiesto que habrá gobierno después de las elecciones. Si escuchamos luego pormenorizadamente las explicaciones que dio cada uno de ellos, pues yo creo que las cosas no han cambiado demasiado y habrá que esperar a ver qué es lo que pasa. Yo creo que el debate, a mí personalmente, y teniendo en cuenta el momento y a la altura en la que estamos, no me pareció tan soso, tan aburrido como esperaba. Yo creo ¿Eres que el que te gustó el debate? No digo que me gustara, digo que por lo menos sí me interesó. Oye, le interesó a más de 9,5 millones de españoles, Hombre, que es la suma de todas las audiencias. Transmitíamos 17 canales, sí, 17 es televisiones. verdad que el fútbol solo daba una, hizo casi 8,9 millones. Eso es verdad, pero 9 millones de personas viendo el debate me parece que es importante. Nos jugamos mucho y desde luego es hora de que dejen los políticos de hacer esa política ficción, esa política de cara a la galería y se pongan de verdad a trabajar y cumplir con sus responsabilidades, que no es otra que formar gobierno después de las elecciones. Pablo. Pues yo también estoy entre los que me gustó el debate, me pareció interesante y además entretenido, sobre todo porque era una cosa que no conocíamos, ¿no? La primera vez que se producía un debate a 4 con los 4 candidatos, ha sido esta ocasión, y sí me pareció una cosa fluida, una cosa distinta, ¿no?, a lo que es un toma y daca de un debate a 2, que ya lo hemos visto más veces. Sinceramente y profesionalmente y como ciudadano sí me pareció interesante. Es verdad que fueron todos a la defensiva, no porque nadie quería perder nada. Estos partidos donde uno hay el partido de vuelta y vas a procurar empatar, no que te meta ningún gol. Y yo creo que además todos cumplieron más o menos con ese guión de evitar perder nada allí, y a lo mejor quien más partido pudo sacar fue Albert Rivera, que tenía el temor de pasar desapercibido entre Podemos, la fagocitación del PSOE, la situación de un PP que parece que se empieza a recuperar, y tomó a lo mejor más iniciativa que tomaron el resto, con todo el riesgo que ellos suponían, un debate que fue bastante plano, porque apenas hubo para buscar momentos caldeados. No tiene que ver con el debate, fijaos, el debate a 2 famoso de donde uno llama indecente al otro y el otro. Pero también en el otro mismo debate pasó lo mismo. Se anima en el momento en que se toca el tema de la corrupción. Es decir, el resto de los temas van como mucho más planos. Este debate, como el de A2, tiene un problema, claro, Pablo, es que nacen atados desde el principio. Y ni siquiera la corrupción, cuando se tocan los temas delicados, como cuando le dice Albert Rivera a Pablo Iglesias, cuando Pablo Iglesias pregona que no se puede estar dueño de los bancos, de los créditos, le dice que su socio es el partido con más deuda bancaria, 11 millones de euros, y le dice, oiga, que usted recibe 7 millones de Venezuela. Es el momento en que se caldea, cuando se mete el dedo en la llaga. Las crónicas y las encuestas no coinciden en que no hubo un ganador claro, pero sí en que hubo un perdedor claro. ¿Estáis de acuerdo en que el perdedor fue Pedro Sánchez, que no aprovechó una de las oportunidades que se le habían presentado en una campaña tan complicada para el líder socialista como esta? Yo creo claramente que el que menos partido sacó al debate, y por tanto desde ese punto de vista puede considerarse el perdedor, fue Pedro Sánchez, que aparece obsesionado desde mi punto de vista con confrontar con Rajoy, con no darse cuenta de que el problema lo tiene por la izquierda. Porque ahí no va a rascar muchos votos, entiendo. Pero es que el perdedor, es que quien más difícil lo tenía era Pedro Sánchez, porque tenía que atacar a Rajoy, pero tenía que al mismo tiempo defenderse de Podemos. Exactamente. Era una situación muy complicada para Pedro Sánchez. Algo que yo creo que manejó muy bien, vuelvo a decir, Albert Rivera, que atacó a... Eso es lo que te iba a decir, Rivera atacó a Rajoy y atacó a Pablo Iglesias. No manejó el ataque a Rajoy personal, no a su espectro, sino lo que es a Rajoy. Le dijo claramente que debería retirarse y atacó a Rivera. E incluso tuvo algunos conatos, muy ligeros, pero tuvo algunos conatos de sacudirle un poquito también al Partido Socialista, que en algún momento hasta a Pedro Sánchez le pareció sorprendente, porque dice, oye, que hemos ido juntos hasta ahora, y a lo mejor no se había dado cuenta Pedro Sánchez que hasta ahora habían ido juntos. Preparado el debate y la estrategia más definida.
Oye, ¿os gustó el formato? Lo digo porque era muy complicado moderar un debate entre tres periodistas. Pero entre tres periodistas que además están encasillados cada uno en sí mismo, que parece que tienen una falta de coordinación. Yo creo, insisto, que estos debates adolecen de un exceso de corsé en todos los términos. Es decir, en el momento en que los candidatos empiezan a confrontar, enseguida aparece el moderador que está empeñado en controlar al segundo. Y si no, ¿cómo lo haces? Imagínate si es difícil manejar los tiempos, que luego después nadie te esté minutando, los partidos están minutando. Imaginaos, bueno, vosotros lo sabéis en las televisiones o en la radio, lo sabéis, que te están minutando y te vas medio 30 segundos y ya te dicen que has tomado partido hacia no sé quién, o que si le pones aire acondicionado, le has puesto el aire acondicionado más alto a uno que al otro. Yo creo que hay que medirlo mucho. A mí no me disgustó nada, ni me disgustó tampoco lo de los tres presentadores. Son tres grandísimos presentadores de televisión, además. Bueno, y ahora lo que también hay que estar pendientes durante los próximos días de campaña, es verdad lo que decía Pablo, que no se arriesgó demasiado porque el debate se ha puesto, y por algo se puso al principio de la campaña electoral, por si había que minimizar daños y tener tiempo de sobra para recuperarse durante los próximos días. Pero, ¿qué creéis? Y vamos a ir paso a paso, candidato a candidato. Por ejemplo, ¿cómo ha influido este debate o cómo va a influir este debate en lo que es la campaña de Mariano Rajoy? Hoy ha dicho en Andalucía que él fue a hacer propuestas y los otros a montar ruido y punto. Yo creo que en el caso de Mariano Rajoy pocas cosas harán cambiar la estrategia que tenga marcada desde un principio. Él lleva un ritmo, lleva una forma de hacer las cosas y está demostrado que las va a sostener hasta el final. Yo creo que en el caso del Partido Popular lo verdaderamente interesante es cuáles pueden ser los resultados que puede obtener, si va a obtener un mejor resultado y qué es lo que va a pasar inmediatamente después en la política de pactos. Máxime cuando Albert Rivera fijó una posición que, aunque luego no la defendiera abierta y explícitamente, yo creo que todos los ciudadanos entendieron que Ciudadanos pone sobre la mesa que para llegar a un acuerdo con el Partido Popular no puede ser de la mano de la figura de Mariano. Y eso dejó claro Rivera. Y además se lo ha dicho directamente, esa imagen se va a guardar cuando pasen las elecciones, esa imagen, cuando se lo está diciendo él directamente. Ya, pero no es lo mismo decirlo en comunicados, decirlo en entrevistas, que decirlo directamente en un debate, como os lo dijo Rajoy. El peso de esa prueba le va a pesar enormemente a Rivera, llegado, veamos los escenarios que se producen después del día 26. Y sobre lo que decís de Rajoy ayer lo único que podía hacer era perder votos, y no los perdió. Yo creo que los perdió, con lo cual ha salido bastante bien del asunto. ¿Que los ganó? No, yo no creo que Rajoy esté para ganar ningún voto ahora mismo. Pero no perder ya es ganar en el caso del Partido Popular. Sí, a mí me llamó la atención, por una parte, el formato, que yo creo que es poco propicio para el intercambio de propuestas y esos turnos tan rígidos, esa falta de intervenciones, de interrupciones, es decir, nadie replicaba. Sí, bueno, sí, cuando había tan rígido, hubo a veces cuando hablaba por debajo Pablo Iglesias. Sí. Yo creo que ha sido más rígido otras veces el cara a cara. A Ernesto lo que le pareció que era demasiado tarde. Sí, y acabamos a la 1:20 de la madrugada. Me pareció un disparate. En un país no puede un lunes plantearse un debate que empieza con retraso sobre la hora prevista y que termina a la 1 de la mañana. No vamos al debate del prime time en las televisiones, ¿eh? Sí. Bueno, no, el prime time son las 9, es decir, el informativo empieza a las 9, no puede empezar a las 10 menos 20. Eso es en tu pueblo, Ernesto. En las ciudades el prime time se retrasa un poco más. Bueno, pero se hizo demasiado tarde, eso es verdad. Estábamos analizando candidato a candidato lo que puede ser la campaña a partir de ahora. Decíamos que uno de los que salieron peor parados de ese debate de ayer fue el candidato del Partido Socialista, Pedro Sánchez. Esta mañana ha estado repartiendo publicidad por el barrio de Fuencarral en Madrid. Después, por la tarde, se ha marchado hasta Asturias para compartir un mitin con el presidente de Asturias, con Javier Fernández, y ahí ha hablado, como le hemos escuchado antes, acerca de la sanidad. Pedro Sánchez va a tener que calibrar mucho esta campaña electoral, aunque yo creo que pocos cambios va a producir una campaña como esta, pero bueno, ahí está, y es un hecho que tienen que apurar los partidos políticos hasta el día 26 los recursos que tengan. Y yo creo que va a tener que modular mucho sus presencias y fijar cuáles van a ser sus puntos de anclaje con los ciudadanos. Y va a tener que dejar claro con quién pactaría después del 26J. Va a ser una insistencia permanente durante la campaña para que lo diga. Vamos a ver si puede mantener eso que tanto hablan hoy los medios de comunicación del secreto de Sánchez.
desvelará el secreto Sánchez en los próximos días? Bueno, es igual que desvele un secreto que otro. Recordemos la anterior campaña donde dijeron una cosa y hicieron la contraria a los 3 días. Y es que yo creo que los ciudadanos están curados de ese espanto. Los estrategas del Partido Socialista piensan que si él desvela su posición puede perder votos o por el centro o por la izquierda. Y que por tanto lo mejor es mantenerse en un plano. Pero son los mismos estrategas que hicieron la anterior campaña, que consiguieron el peor resultado del PSOE de la historia y que han llevado además al PSOE a la situación de todavía empeorar posiblemente. Son estos mismos estrategas. Pues lo que deben hacer es despedirlos pero inmediatamente y además aplicarles la reforma laboral para pagar lo menos posible. Yo es lo que haría, si son estos estrategas, algunos de los cuales los conocemos aquí, porque han estado por esta tierra. Y se le veía, estrategas. Si a los políticos le dejaran un poco de espontaneidad, Sánchez, la política y los ciudadanos ganarían mucho. Son los estrategas que, como los economistas, ¿no?, que nos predicen lo que pasó. Exacto. Bueno, ¿al Iglesias le visteis más tranquilo de lo que os podíais imaginar en ese debate? Sí, yo creo que Iglesias trataba de dar una imagen de esa de socialdemocracia a la que se ha abonado ahora mismo, y una imagen mucho más tranquila, de menos meter miedo para que no funcione el voto del miedo. Sin embargo, le sale ese tono doctoral, ese tono de superioridad con el que habla a la población en el momento en que se siente atacado. Y el tono condescendiente y paternalista cuando hablaba por debajo y le decía a Pedro Sánchez, yo no soy, pero paternalista, incluso piadoso, yo no soy el enemigo, Pedro. Hoy ha vuelto a recordar lo que tú decías antes, ¿no?, que decía en el debate entre susurros, que yo no soy el enemigo, Pedro, que el enemigo es Rajoy, que parecía que era Pedro, no soy yo el adversario, que hablaba, Pedro. Sí. Bueno, así la ha llamado el Rafael Hernández, el portavoz del PP en el él Congreso, maneja muy Heidi bien con todos esos coletas y dramatizaba muy bien perfectamente eso, lo que quería el tono paternalista. Llegó, se fue a los trabajadores de Radio Televisión Española, él controla muy bien el escenario y sabía perfectamente que ante la audiencia lo que tenía que dar es esa imagen doctoral, esa imagen de hombre moderado que no ahuyenta nada. Y entiendo que no va a cambiar un poco de estrategia, ¿no?, que va a ser todo al final ese mensaje, el decirle insistirle al Partido Socialista que pacte con ellos después del 26J. La campaña que va a pasar. Yo creo que ni el PP ni Podemos van a querer hacer nada nada típico, porque todo puede ser, claro, nunca sabe uno cómo carga las estrategias el diablo. Quien tiene que intentar tirar de esto, ayer lo hizo muy bien Albert Rivera, ha iniciado, corría el riesgo de prácticamente desaparecer en esta campaña, quedar diluido, ayer sacó perfil y apareció por ahí, y yo creo que Pedro Sánchez, insisto, con todas las dificultades que tiene, pero bueno, como tiene sus estrategas, pues sus estrategas le dirán lo que tienen que hacer para a lo mejor enterrarse todavía más de lo que se enterró en las pasadas elecciones. Podemos lo que movió muchísimo, yo seguí bastante el debate en redes sociales, en el Twitter, y movió muchísimo. Tenía preparadas cada frase lapidaria doctoral de las que él utiliza, inmediatamente se colocaba en una fotografía y se lanzaba a Twitter prácticamente desde las distintas agrupaciones. Eso lo mueven constantemente. Y él es muy ocurrente, además, porque la frase esa de señor Rajoy, a este paso es que hasta Valladolid va a querer salirse de España, a este paso con usted, es un tipo ocurrente. Bueno, se ha encargado el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, de también difundir a través de las redes sociales que pase lo que pase, Valladolid va a seguir perteneciendo a España, que no se va a marchar. El último de los protagonistas de ese debate de ayer, el último de los grandes protagonistas de esta campaña electoral es, como no, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, al que muchos vieron como el ganador de ese debate, o al menos el más incisivo, tanto con Mariano Rajoy como con Pablo Iglesias. Hoy ha estado otra vez Albert Rivera en nuestra tierra, la semana pasada estuvo en Valladolid, hoy ha estado en Salamanca. Claro, tenía un papel complicado también al comienzo de esta campaña electoral, porque ya se vio en las pasadas elecciones que los 40 diputados de Ciudadanos al final no dieron para poder conformar un gobierno, ni de un lado ni de otro. En este caso, ¿tiene expectativas de poder subir en los próximos días? Hombre, y corre un ¿O riesgo las grave encuestas con le los condenan a devaneos que ha quedarse donde tenido, está? los devaneos más que devaneos con el Partido Socialista. Su votante natural no es el más cercano, a lo mejor, seguramente al Partido Socialista, es el mayor riesgo, y es el partido que corre mayor riesgo, ¿no?, porque está en un espectro ideológico que no es con el que ha querido unirse tras las anteriores elecciones. Es evidente que él tiene que luchar contra ese estigma que tiene en algunos sectores de que unió su destino al Partido Socialista y que, por tanto, votar a Ciudadanos es votar al Partido Socialista o votar la posibilidad de que el Partido Socialista pueda gobernar. Entonces, él, en ese sentido, se había preparado muy bien el debate. Es verdad que en algunos momentos, tú lo señalabas antes, tuvo guiños hacia el Partido Socialista, se cuidó muy mucho de la parte mollar de su intervención, que fue cuando atacó directamente con el tema de la corrupción
sacar en ningún momento la situación del Partido Socialista en Andalucía, donde el Partido Socialista gobierna apoyado precisamente por Ciudadanos. Pero yo creo que sin duda alguna fue el candidato de los 4 que mejor utilizó los recursos y que supo sacarle más rédito al debate. Que eso luego se traduzca en votos, esa es la parte más complicada. Bueno, pero habrá que verlo. Desde luego no perdió nada. Sin embargo, yo detesté que Rajoy al que más miedo le tenía era él. Eso es lo que yo detesté. Al que más miedo le tenía que le pudiera quitar votos, con el que fue más agresivo cuando le llamó inquisidor. Sí. Claro, el mismo que se ofendió cuando le llamó indecente, le llamó inquisidor ayer a uno de los candidatos y no se ofendió tanto el otro candidato. Pero porque están jugando en esos espectros, es decir, el PP puede perder por la derecha y el PSOE por la izquierda. Entonces sus enemigos se veían claramente escenificados en el ala derecha, en este caso, del escenario. Es evidente que Rivera tenía que arreglar ayer, lo hizo y no le salió mal. No voy a decir si le salió bien, pero no le salió mal. Hombre, no es casual la visita de hoy de Albert Rivera a Salamanca, porque según la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas de la semana pasada, peligraba el diputado de Ciudadanos por esta provincia. Claro, iba a ir a Burgos, va a ir ya a Valladolid, porque donde tienen riesgo, en León lo va a perder seguro, porque desaparece un diputado que se va a Valencia. Además el diputado que pierde León, y claro, lo que tienen que sujetar es el diputado de Salamanca, y tiene que intentar la posibilidad de Burgos, porque aquí las encuestas no dan ese riesgo. Pero sin embargo, las elecciones en Castilla y León en este aspecto sí son muy atractivas, es decir, porque no solamente esta situación de Ciudadanos, sino también tenemos en el otro espectro qué es lo que pueda pasar con Unidos Podemos. Porque la suma matemática de Unidos Podemos en algunas ciudades, en concreto en Burgos, por ejemplo, pone en grave riesgo, y en Soria. Entonces, y también qué papel o qué escenario va a tener el Partido Socialista en su conjunto, aunque el número de votos, en algunos sitios hemos leído en León, yo no lo veo posible, porque me parece que la diferencia que hay entre el Partido Socialista me parece totalmente imposible. Las posibilidades están en Burgos. Pero sí que es evidente que saber cómo van a operar los restos va a ser muy interesante en Castilla y León, porque a lo mejor en algunos aspectos y en algunas provincias de luego se está jugando la segunda plaza. Sería catastrófico si el Partido Socialista perdiera todavía más diputados aquí en Castilla y León. Qué larga se nos va a hacer la noche electoral, ¿eh? Sí, porque además vamos a depender de muy pocos votos. ¿A ti que te gusta venir a primera hora a nuestro programa especial? No, yo creo que no se les va a hacer cortas, porque los datos, si Indra hace lo que tiene que hacer y por lo que le pagan, no lo que pasó en las autonómicas. Bueno, pero habrá que, hasta el último voto va a contar lo que tiene que hacer por lo que le pagan. Yo creo que a las 10:30 de la noche, 11 menos cuarto, prácticamente antes de las 11, sabremos al 90% cómo está el asunto. Vale. Con algún baile de algún diputado que pueda haber en provincias pequeñas, como pasó la última vez. Bueno, me alegra que me digas pero eso. todo dependiendo de lo que haga Indra, porque recordemos la que nos lió en las autonómicas. Confiemos en... Sí, nos estuvo durante una temporada ahí parado, durante unos cuantos minutos sagrados y muy largos. Confiemos en Indra, por favor. Vamos a la política más pegada al territorio, a la política municipal, porque a la tercera ha sido la vencida. El Ayuntamiento de Valdestillas, en Valladolid, tiene nuevo alcalde. Será el concejal de Ciudadanos, Alberto Sanz, que se ha hecho con el mando tras una moción de censura respaldada por el Partido Popular al ya exregidor del PSOE, Jesús Román. Hoy tampoco ha faltado la tensión con un grupo de vecinos que se oponían a esa moción y que han sido desalojados del Pleno por la Guardia Civil. Al tercer intento se ha celebrado el pleno en el que se ha llevado a cabo la moción de censura en Valdestillas. Eso sí, como en las dos ocasiones anteriores, precedida de mucha tensión. Los vecinos han expresado su malestar. La Guardia Civil ha entrado para llamar al orden 10 minutos después del inicio. Pero el todavía alcalde, el socialista Jesús Román, les ha expulsado. No consiento ni apruebo que las fuerzas de seguridad accedan a las dependencias municipales. Lo que pasa es que el subdelegado del gobierno pues ha saltado lo que yo el otro día hablé con él por el forro, ha hecho lo que ha querido. Y en vista de que los ánimos no se calmaban, más de una docena de agentes han desalojado la sala. Con los asistentes también se han marchado los ediles socialistas. Sacando a los vecinos a la rastra, por lo cual hemos decidido salirnos. Además de esto, hoy tendrá que responder mañana o en estos días en los tribunales por dejación de funciones, por lo que creemos que es un presunto delito de prevaricación, por poner en peligro a nuestro pueblo y a nuestros vecinos. No, yo no tengo ninguna dejadez de funciones. Yo he convocado los plenos en tiempo y hora, me correspondía como alcalde convocarlo en 24 horas, es lo que he hecho.
Con la salida de los 4 concejales socialistas, la moción ha salido adelante con los 5 votos que suman Ciudadanos y el Partido Popular. El nuevo alcalde ha tenido que salir escoltado del ayuntamiento. Ya ven cómo está la política municipal en algunos ayuntamientos, Ernesto. Sí, sí. Aquí no se libra nadie. No, quizá a mí lo que me había llamado la atención es que con la tensión existente ya anunciada, en las convocatorias anteriores no se hubieran tomado medidas oportunas para que no hubiera incluso, llegar en algún caso a haber agresiones. Y mucho más en localidades pequeñas, claro, donde muchos de estos enfrentamientos tienen poco de político y mucho de personales. Bueno, yo es que no sé si el alcalde se merecía una moción de censura, pero visto el comportamiento que ha tenido, se habría merecido una moción de censura, y además no merece la pena, no merece que esté ahí en la alcaldía. Me parece un insensato, me parece que ha intentado actuar como un cacique. Recordemos, desvelaba el otro día El Mundo, desvelábamos nosotros, que intentó cesar al secretario del ayuntamiento un día antes para que no se celebrara el pleno, y luego ya lo más insensato y lo más irresponsable es, viendo la tensión que hay en el pueblo, cómo la está alentando él y cómo incluso alenta la tensión o la violencia contra el subdelegado del gobierno, que lo único que hace es mandar las fuerzas del orden. ¿Qué es eso de que no pueden entrar las fuerzas del orden a la casa comercial? ¿Qué es eso de que no pueden entrar? Las fuerzas del orden pueden entrar en cualquier sitio que se pueda producir algún altercado, alguna situación de violencia. O sea, me parece un auténtico insensato, y lo que me parece también es una irresponsabilidad por parte del Partido Socialista de Valladolid, que no tome medidas con este individuo, porque ha sido increíble todo lo que ha hecho simplemente para impedir que se cumpla la ley, que es la posibilidad de una moción de censura, nada más. Es democrático. Y que además hay una suma de votos que claramente supera al grupo del Partido Socialista. Si solo con ver la tensión de las imágenes pone los pelos de punta que no hubiera habido fuerzas de orden público. Y además la frivolidad con la que actúa. El personaje es increíble, pero bueno. En este caso no hay ningún tipo de transfugismo. Estuvo en el Valladolid, sabrá lo que hace con el individuo. No hay ningún intento de transfugismo, es una herramienta utilizada con todas las de la ley. Podrá gustar un poco más, podrá gustar un poco menos, pero evidentemente es un mecanismo legal establecido para lo que sucede, hacer el cambio o el relevo y formar otras mayorías. Pero cómo ha alentado, además, como él sigue alentando en los medios, lo sigue alentando y alentando la tensión, que lo va a seguir alentando. Que los vecinos salían a rastro, cuando hemos visto las imágenes, y no salió ningún vecino a rastro ni nada por el estilo. Bueno, esperemos que vuelva la tranquilidad a este pueblo de Valladolid, que ha sido noticia durante estos días precisamente por esos enfrentamientos vecinales. Se han cumplido ya las primeras 24 horas del encierro de 4 mineros de la Hullera Vasco-Leonesa en el Pozo Aurelio. Es su forma de reclamar a las administraciones que doten de fondos al plan de cierre de la explotación. Sin ese dinero, 200 trabajadores se quedarán en la calle el 31 de julio, día en que termina el expediente de regulación de empleo de la empresa. Es una medida desesperada. David Garguño, Álvaro Rodríguez, Sócrates Fernández y Elías Ortega se encierran a 200 metros bajo tierra como reacción ante un final anticipado. Condenados por un ERE, por la liquidación de la empresa, por la muerte de la minería y el fin de las ayudas, ahora ni siquiera les dejan cerrar la mina como se acordó. Buscar una normalidad parece ser que está difícil, por no decir imposible. Para cerrar tampoco hay posibilidad, con lo cual ya no sabemos a qué agarrarnos. Es una medida desesperada y no se ponen plazo para este encierro. Lo que quieren es presionar a la Junta y al Gobierno central para que busque una solución. El 31 de julio se les termina el expediente de regulación de empleo. 200 trabajadores se quedarán en la calle de golpe y sopetón cuando la Administración concursal acordó un proceso ordenado en función de unos fondos previstos para el cierre. Pero el Ministerio de Industria ya les ha dicho que el plan no tiene dotación, que tal vez para comienzos del próximo año. 36 meses prorrogables, otros 18 por cuestiones de seguridad y medioambientales. Sabemos también que ellos mismos lo han publicado, que ya Europa ha dado el visto bueno a esas ayudas al cierre. Es más, se está hablando de costes excepcionales para todo tipo de ayudas sociales hasta el 2027. Sería ganar tiempo, pero ni eso les queda ya. Por eso no hay fecha para terminar el encierro. La marcará la voluntad política, la posibilidad de que Junta o Ministerio adelanten fondos y permitan ir sobreviviendo hasta que el plan se cumpla. Bueno, aquí tienen que hablar sobre todo los leoneses. Hacía tiempo que no hablábamos de un encierro de mineros, pero al final esto nos deja en evidencia una vez más, una noticia más, que el problema está muy lejos de solucionarse. Sí, y además tiene una solución difícil porque es complicado asignar ayudas y dinero a una empresa que tiene deudas con la Seguridad Social y con Hacienda, aunque es verdad que existe el precedente de la liquidación de la Camocha, del cierre de la mina de la Camocha en Asturias, donde teniendo deudas hubo una fórmula para asignar dinero
y que no quedara al final en el desamparo el personal. Hoy leíamos una noticia del interés de otro empresario minero, Victorino Alonso, de adquirir las minas de cielo abierto de la Ullera. Pero bueno, Victorino también es un minero que tiene otros conflictos, en este caso con UNOSA, por aquel carbón que se esfumó, aquellas 500.000 toneladas, en fin. Bueno, el conflicto de 42 millones de euros que le pide la justicia, ¿no? Porque se fumó. Si es Victorino Alonso el que va a arreglar el tema de la minería, pues que vuelva a Soria como ministro, yo creo que sería más eficaz. Eso al final es el rostro de la minería, esa es la realidad de la minería, la que no ha querido ver Rajoy, la que no ha querido ver el insensato este que teníamos de ministro, que ya no está, porque tenía unos líos con unas empresas offshore por ahí y al final tuvo que dimitir. El ministro, esa es la realidad de la minería, de las cuencas, de un territorio y de las gentes. Esa es la que ha visto Herrera y la que ha defendido Herrera contra su partido muchas veces. El rostro de esos 4 mineros bajando en una jaula a una mina, ese es el rostro y la realidad. Porque es gente que vive allí. La minería no son los números de la seguridad social o esto que decía Ernesto, que la ley impide. Ha habido cientos de casos que se han solventado y si esas ayudas se hubieran dado cuando tenían que haberse dado, que lo único que se pedía, no estaríamos en la situación del concurso de acreedores y en otra situación. Es decir, yo no sé si la minería está prácticamente tocada de muerte y evidentemente si Victorino Alonso es el que quiere reflotarla, entonces está muerta seguramente. La verdad es que desde el punto de vista de las administraciones parece difícil que se pueda encontrar una solución en este momento porque los recursos en buena medida, que aunque vengan administrados desde el Ministerio de Industria, son recursos que en muchos casos vienen de Europa y tal y como están nuestras cuentas con Europa, no creo yo que nos dejen mucha mano ancha a la hora de buscar soluciones. Hay que hacer un cierre ordenado de la... Estamos hablando de 20 millones de euros, por favor. Pero yo no sé si se van a hacer excepciones porque después de esta... Pero después de esta irá otra y de irá otra. Yo no veo... el tema de la minería tiene una cara absolutamente dramática, yo estoy totalmente de acuerdo y tenemos que prepararnos para seguir viendo en lo sucesivo. Pero esa gente que vive ahí no tiene la culpa, alguien les tendrá que dar una solución. Ellos han hecho lo que les pidieron que hicieran, que fueran sacrificar su vida, sacrificar el entorno natural, sacrificar el territorio, cuando era necesario la energía, porque es la única energía que tenemos aquí. Entonces, esa gente no tiene la culpa, habrá que arreglar. Yo estoy convencido que la Junta va a intentar mediar, porque la Junta se ha implicado en la resolución del conflicto minero en la comunidad, pero creo que chocará con el frontón del Ministerio. De buenas a primeras, dejar caer un sector del que vive toda una comarca, pero vive el que transporta, el que hace el pan, el que tiene el supermercado, el que tiene el bar, o sea, dejarlo caer así de repente, a plomo, porque allí prácticamente no hay nada. De hecho, lo que sí hay es un compromiso de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de ayudar a los mineros a quedarse con las casas que están ocupando ahora en Ciñera, en Santa Lucía, que son casas de la Ullera, y que el concurso de acreedores pues había mostrado alguna inmobiliaria internacional interés en hacerse con ella. Bueno, que nos tenemos que marchar, que os tengo que despedir. Gracias y que llevéis con resignación lo que nos queda de campaña. Luis. Gracias, Pablo, buenas noches. Ánimo y cuídate ese resfriado. Muchas gracias. Caray. Ernesto, aquí te espero mañana, ¿vale? Hasta mañana. Hasta mañana. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad, pero enseguida volvemos. Tenemos que hablarles de seguros. Tal y como está el país, con tanta incertidumbre política, conviene buscar certezas en lo importante y ponerlas a buen recaudo con un seguro. Hoy hablamos del sector con el director general del Betia Seguros, con don José María Pacman. ¿Qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Seguros para librarnos a los periodistas de las campañas electorales no tienen, ¿no? De momento, ¿no? De momento no, efectivamente. Aunque estando en plena campaña, pues me da una buena idea y quizás para otras campañas sería interesante. Habrá que mirarlo. ¿Cómo le está yendo al Betia Seguros este 2016? Es un año importante para la compañía, ¿no? Pues muy bien, de verdad que muy bien, a pesar efectivamente de la situación política y el entorno económico, aunque yo soy optimista y veo que la situación económica se está mejorando y bueno, ya en plena campaña pido también a los políticos que crean la mayor estabilidad económica, incluso ayudando a todos los sectores y con eso también el sector de seguros se puede beneficiar. El Betia está en plenísima forma, de verdad que estoy orgulloso de lo que hemos conseguido en los últimos años y 2016 es un año importante porque lanzamos un nuevo plan estratégico, nuestro 20.20,
y por eso yo creo que es un reto nuevo en una situación también diferente. Antes de que hablemos de ese plan estratégico, para el Betia Seguros estos últimos tiempos han sido muy importantes porque han terminado la integración de National Suisse. ¿Qué objetivos se marca el Betia precisamente con esta integración? Bueno, la compra de National Suisse fue una compra a nivel de grupo, por tanto estamos enormemente contentos, satisfechos que comprando un grupo como National Suisse pues nos ha aportado muchísimo volumen, sobre todo en el mercado suizo. Como sabe que nuestro grupo es suizo, como no puede ser otro, hablando de seguros, pero también nos ha aportado aquí en el mercado español un volumen de prima y una posición, sobre todo en Cataluña y Levante, añadido a lo que era Helvetia ya en España. Por tanto, pues es una situación que también nos ayuda a mejorar nuestra posición en el mercado español, reforzarnos al fin y al cabo y también incorporar una red amplia de mediadores. Helvetia se marca principalmente su negocio, distribuimos a través de mediadores y con esto la incorporación de Nacional también logramos profesionales que buscamos día a día. Y sobre todo, ¿en qué sectores puede mejorar Helvetia gracias a esta integración de Nacional? Pues nos reforzamos prácticamente en todos los ramos porque la aportación de Nacional pues, trae primas prácticamente en todo el bloque del negocio, no en vida. Helvetia por sí trabaja vida y Helvetia, la nueva Helvetia con Nacional incorporado, pues trabaja todos los ramos prácticamente y nos podemos reforzar también algunos elementos de Nacional como transporte y ingeniería y también un pequeño nicho de mercados muy interesante para nosotros que Helvetia no trabajó hasta ahora, pero ahora sí lo trabajamos, que es arte. Por tanto es interesante, pues un bloque de negocio que el mercado no es muy grande en seguros de arte, pero ahí hay pocos especialistas y ahora podemos considerarnos como un pequeño especialista también en esta rama. Me hablaba usted antes de esa nueva estrategia en la que está el Betia Seguro, esa estrategia, plan estratégico 2020, sobre todo qué retos, qué objetivos se han marcado con el mismo. Bueno, nosotros con el 2020 tenemos muy claro que en el transcurso de los próximos años queremos ser claramente más ágil, más digital y por eso más valioso, sin duda. Y si estos tres elementos son claves en nuestro desarrollo, ya por sí marcamos claramente el mundo digital, no podemos obviarle. Yo creo que cualquier empresa hoy por hoy está obligado de incorporar los elementos de la digitalización en su negocio. Yo creo que es muy positivo, no nos tenemos que asustar, por ejemplo, por la digitalización, tiene muchos elementos y no solo cuestión de modelos de negocio a través de Internet, implica mucho más, sobre todo también tratar y utilizar mucho más los datos del cliente y también optimizar procesos. Y yo creo que en este podemos ser mucho más ágil también. El cliente, al fin y al cabo, en los últimos años hemos visto, también inducido por la crisis, pues es diferente en sus comportamientos de compra, sus hábitos han cambiado radicalmente y en este plan pues reflejamos también esto claramente. ¿En qué están cambiando esos hábitos de los clientes a la hora de contratar un seguro? Sí, yo creo que en cualquier sector, pero también en seguros, el cliente quiere mayor rapidez, por tanto los procesos son muy importantes que sean ágiles. El cliente realmente pues dicta qué quiere y en qué momento y cómo, por tanto este es el mundo real. El cliente tiene acceso a nuestra compañía, antes era probablemente solo a través del mediador, hoy por hoy, si no contacta por teléfono, contacta por internet y si no por su propio teléfono y no solo en cuestiones de compra. Yo creo que también tenemos que resaltar lo que es el mundo digital con los famosos smartphones, también son elementos de ayuda al cliente. Un claro ejemplo, por ejemplo, si uno quiere tirar en la carretera, pues nosotros con nuestro servicio de grúa automáticamente mandamos un mensaje al cliente si está perdido en el monte, pues que realmente puede seguir incluso por un mapa dónde está la grúa, cuántos minutos estará todavía, y yo creo que es una faceta muy importante porque el cliente al final, comprando un seguro, ve el producto cuando tiene un incidente, ¿no? Y entonces cuando se ve incluso acompañado, aunque sea a través de su smartphone, pues ese es el momento clave que se da cuenta que alguien se ocupa de él o de ella. Y yo creo que es muy útil, por tanto el mundo digital va mucho más allá simplemente que pensamos todos es simplemente venta. No, yo creo que incorporamos todo este mundo nuevo en nuestro concepto de negocio de una otra forma y otra. ¿Están
convirtiendo al cliente en un cliente muy exigente, ¿no? Que quiere las cosas al instante, ¿no? Y usted me lo ha dicho, si en vez de tardar 2 minutos pueden tardar 1 en solucionarme un problema, mejor que mejor, ¿no? Lo es, y eso es el mundo real, y por eso yo creo que tenemos que estar preparándonos y preparar clarísimamente, porque tenemos que focalizarnos mucho más en el cliente. Y siempre hemos dicho, por supuesto, que nos focalizamos la atención al cliente, como no puede ser otro, pero repito que el cliente ahora dictará cuándo, cómo y qué quiere comprar. Y eso mueve realmente pues, sistemas de una otra forma. Yo creo que es la experiencia, la famosa experiencia que quiere experimentar el cliente, ver satisfechos sus necesidades, y hay muchísimos modelos que realmente estamos manejando para satisfacer ese cliente al máximo. Venimos de unos años complicados, ¿no? Marcados por la crisis en todos los sectores, imagino que también en el sector del seguro, pero 2015 no le fue mal a Helvetia, ¿no? Hace pocas semanas presentaban ustedes el balance de resultados de ese año. En absoluto, yo estoy francamente contento. Por supuesto, la crisis también pues, nos ha afectado quizás algo más en el crecimiento en los últimos años, pero primero también a nivel sectorial podemos estar muy contentos. Yo creo que a lo largo de los años de crisis, y permítame que yo ya digo, bueno, más o menos estamos saliendo de la crisis de alguna u otra forma, y creo firmemente que el año 2016 y el 2017, etcétera, etcétera, si hay mayor estabilidad política sobre todo, pues yo creo que van a ser económicamente hablando para España buenos años, pero en su conjunto podemos estar satisfechos como sector. Recalco muchas veces, el sector asegurador no ha necesitado ni un euro del contribuyente español para tener que ocuparse de problemas del sector, ni mucho menos. Otros sectores, por desgracia, sí. Y por supuesto, Helvetia es un grupo muy fuerte. España también es muy fuerte en todo el negocio de nuestro grupo. Y lo he dicho antes, hemos publicado hace poco nuestros datos 2015, donde hemos incrementado prácticamente nuestro beneficio un 14%. Por tanto, en tiempos de crisis, un poco ya de post-crisis diríamos, pues es un dato enormemente satisfactorio. ¿Qué importancia tiene para una compañía como Helvetia Seguros la responsabilidad social corporativa, cada vez más importante en el mundo de la empresa, ¿no? Ustedes están mucho en patrocinios deportivos, patrocinios culturales. Sin duda. Yo creo que también es una forma de estar con la responsabilidad cooperativa, devolver algo a la sociedad. Al final, el sector de seguros, y sobre todo nosotros aseguramos no solo bienes materiales, pero también personas. Y al fin y al cabo, cuidamos las personas de alguna otra forma, todo bloque de negocio de vida, por ejemplo, intentamos de cuidar si no es por vida a riesgo, o nuestro producto estrella, con diferencia también, pues por ejemplo, todo lo que es asistencia familiar, como puede ser productos de vida para el futuro, ahorro. Y desde aquí también llamo realmente al sentido común. Pensemos en la jubilación. Sí, porque, y también de los políticos, que necesitamos una política fiscal lo más constante posible, porque lo que no podemos tener con cada cambio de un gobierno, fiscalidad diferente en el ahorro. Y el ahorro es el futuro de un país, y yo creo que en esto contribuimos también como Helvetia fuertemente. Y hablando de las personas, asegurando esos elementos para las personas también, y en su conjunto, pues con la responsabilidad cooperativa, somos capaces de devolver también algo a la sociedad, y eso nos honra, de verdad. Ahora que estamos hablando de las personas, antes hablábamos de los clientes españoles somos diferentes, por ejemplo, a los suizos, ¿o no? ¿O a la hora de contratar un seguro somos bastante homogéneos? Pues quizás con Suiza hay un grado de diferencia en el sentido que la economía suiza es muy fuerte, lo sabemos, incluso en tiempos de crisis, pues poco han notado realmente de la crisis, de las turbulencias, y eso yo creo que nota o marca principalmente también los hábitos y el comportamiento de los clientes. Lo que hemos visto en los últimos años, y no solo en seguros, que el cliente busca precio. Y por supuesto tenemos que estar en precio, pero yo creo que no es lo único que tiene que mirar el cliente. Yo creo que el cliente, como cualquier producto, tiene que mirar las coberturas. Muchas veces miramos por precio y después, si tenemos algún siniestro, nos damos cuenta efectivamente, pues mira, por haber comprado barato, pues no tenemos ciertas coberturas o limitado. Y por tanto nosotros, y lo recalco también, tanto profesional de mediación en ese sector, y Helvetia, su canal principal de distribución, son los mediadores, son al final asesores de nuestros clientes. Y yo creo que es la persona que debe saber y sabe mucho de seguros
y debe también aconsejar lo mejor posible a nuestro cliente. Don José María Pagamán, director general del BT Seguros, gracias por acompañarnos esta noche en el tiempo de entrevista y suerte con ese plan estratégico que están desarrollando. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Bueno, nosotros nos tenemos que marchar, ya saben que enseguida les contamos las previsiones meteorológicas y recuerden, desde las 7:30 de la mañana, Pilar Ruiz aquí les contará cómo se despierta esta jornada Castilla y León. Que descansen.